tres escrituras que son tres escrituras similares, pero desde el punto de vista de los tres evangelistas. Vamos a ver qué dice Marcos, qué dice Lucas y también qué dice Mateo sobre la misma historia. Amén. El capítulo 4 de San Marcos, versículo 35, dice de esta manera. Aleluya. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Mateo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aleluya. Ahora, no sé si se fijó usted lo que dice Marcos. Dice la palabra de Dios, dice, Jesús dice: pasemos al otro lado. Amén. Luego Mateo, ¿verdad? Dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Luego Lucas 8, versículo 22. Lucas 8, 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Amén. Son tres escrituras que hablan la misma historia. Vamos orando. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, en estos momentos que derrames, Dios, de tu bendición sobre nosotros, que el Espíritu Santo se mueva con poder, trayendo libertad a nuestra vida. Oramos, Padre, que tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón de una manera especial. Dios, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Aleluya. Quiero hablar acerca de enfrentar los miedos, los temores en este día. Aleluya. Primeramente, quiero mirar cuál es la intención de Jesús. ¿Por qué dice pasemos al otro lado? Claro, está hablando de un lago. Amén. Y estamos mirando los tres puntos de vista de los tres evangelistas, lo que es Marcos, Lucas y Mateo, o Mateo, Marcos y Lucas. Aleluya. En todo esto hay un plan perfecto de parte de Dios. Hay un plan perfecto. No es obra de la casualidad que el Señor les esté diciendo: pasemos al otro lado. ¿Sí se escucha bien esta cosa? Sí. Hoy siento que forzo mucho mi voz. Aleluya. Amén. Amén. Y no hay una casualidad en todo esto. Amén. Es un plan perfecto. Notemos que era de noche, no era de día, era de noche. Imagínese usted que usted va al lago de Atitlán o a cualquier lago aquí en Guatemala y ustedes saben, no hay luz eléctrica. Amén. No existía la tecnología de ahora, que ahora pueden alumbrarse con faros y esas cosas. Y les dice: pasemos al otro lado. Era de noche. Amén. Pasemos
al otro. Es decir, aquí se incluye Él. Él no está diciendo, váyanse ustedes solos, allá me esperan, a ver cómo le hacen, luego regresan por mí. Sino está diciendo, pasemos. Amén, incluyéndose Él. Ahora, esto es muy tremendo, porque aquí nos damos cuenta que en este mundo es como este lago, es como este mar tempestuoso. En este cruzar al otro lado, no vamos solos. Recordemos que el Señor es el que está diciendo, pasemos, y Él va a ir. En este mundo, hermano, escuche bien, vamos de pasada. Y en este mundo es como este lago, porque si miramos toda la historia, de repente empieza a levantarse una tempestad, al grado que la barca, amén, casi se hunde. Y este mundo es así. Este mundo es como el mar tempestuoso. Los vientos van y vienen, las olas golpean. Pero escuche bien, en esta barca no vamos solos. Jesús viene con nosotros. En Lucas 8:22, el Señor dice, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pasemos al otro lado del lago. Aleluya. Hay un plan en todo esto. Escúchenlo bien. ¿Qué pensarían los hermanos, los discípulos, cuando Jesús dice, pasemos al otro lado? Pudieron haber pensado que tal vez iban a contemplar las estrellas desde el mar, desde ese lago. Tal vez pensaron que iban a tener un paseo agradable. Tal vez pensaron que todo iba a ser bien bonito porque el Señor va ahí, van a ver las estrellas, van a mirar la luna, van a mirar, aleluya, el brillar, la oscuridad, lo bonito del cielo, el viento que golpea sus rostros. Pero ese dulce paseo casi se convierte en una tragedia. El libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27, dice la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, no sé si logre usted entender perfectamente esta escritura, pero aquí yo veo dos propósitos, dos planes. El primer propósito es traer una lección, hermano, y enseñarles a esta gente que Él es el Todopoderoso, que Él tiene dominio sobre todas las cosas. Escúchelo bien. Amén. El otro propósito que yo puedo mirar aquí es que ellos tienen que enfrentar sus miedos, porque ellos van a ir a hacer una obra. Ellos van a realizar la obra de evangelismo. Ellos van a enfrentar peligros, van a enfrentar situaciones muy difíciles. Y el Señor está trayendo una lección a sus vidas, está trayendo una enseñanza aquí, aleluya, preparándolos para algo más grande que vendría. Ahora, si usted entiende esto, usted se va a dar cuenta
que el plan de Dios para su vida no es que usted quede hundido en medio de ese mar tempestuoso en el que está pasando o en esa situación adversa. Amén. Escuche bien, el Señor tiene un plan maravilloso para usted en este día. Pero a nadie nos gusta que la barca se menee para un lado y para otro. Cuando dicen amén, llega el punto donde dicen no sé qué hacer, hacia dónde me dirijo, Señor ayúdame, y parece que el Señor duerme. Pero ¿qué dice el salmista? Amén. Salmo 122. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Señor no dormirá. Él guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Amén. Él no se dormirá, ni dice no se adormecerá el que guarda a Israel. La mayoría de los discípulos en Lucas, en Mateo, en Marcos, nos damos cuenta que algunos de ellos eran viejos lobos de mar. Ellos saben todo lo habido y por haber tienen experiencia en andar en el mar. ¿Cuántas broncas habían enfrentado en más de alguna ocasión? Tal vez en algún momento de su vida se les rompió la tabla de la barca y se les metió el agua, enfrentaron ese apuro. Tal vez van en la barca, chocaron contra alguna roca por ahí, o de repente ellos enfrentaron un vientecillo. Eran hermano, gente que tenía experiencia. Pero esta tempestad que ahora están pasando no era cualquier tempestad. Y la Biblia dice que se empezaron a asustar. Amén. Esa tempestad no era cualquier tempestad. En la vida cristiana hay tempestades verdaderamente fuertes. Hay tempestades fuertes. Y ahí se mira de qué material estamos hechos. ¿Está aquí todavía esta noche? Ahí nos damos cuenta de qué material estamos hechos. Amén. Escuche bien, dice la Biblia que el Señor dice que Él está durmiendo y ellos claman y gritan: Señor, 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 perecemos, Señor, ayúdanos. Y el Señor dice que está en la popa durmiendo. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos tempestades? ¿Qué hacemos? ¿Clamamos a Dios? ¿O decimos hasta aquí llegué? ¿O decimos ya estuvo? ¿O decimos para qué voy a orar? ¿O decimos no necesito ya la oración? Ya oré tanto tiempo, Dios no me escuchó, yo creo que no vale la pena. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos adversidades? ¿Qué hacemos cuando enfrentamos una tempestad y decimos creo que me voy a hundir? Creo que de esta no salgo. Recuerda una cosa: servimos al Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén este día? Y el mismo Dios que ayudó a estos hombres allá está aquí en esta noche. ¿Lo puedes creer? La invitación, hermano, escuche bien, hermano, de Jesús es llevarlos a tener una nueva experiencia muy diferente a la que antes habían tenido. Aleluya. A veces hay muchos que cuando la cosa se les pone dura, la situación se pone dura, a veces hay cristianos que son mucho chicle y poca bomba, se van de la iglesia. Y necesitamos entender que en la tempestad hay un plan de Dios para nosotros. Segundamente, quiero hablar acerca de enfrentar temores. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo a algo? Este tipo de dificultades sacaron a flote los temores. Recuerde que en la barca van algunos pescadores, van personas que tienen experiencia en este asunto de las barcas, del agua, de las pescas y todas estas cosas. Pero esta tempestad es muy distinta. Las tempestades que pasa el cristiano son muy distintas. Amén. Muy distintas. Ahora escucha, este tipo de dificultades sacaron a flote los temores que había en ellos.
capítulo 8 de Mateo, versículo 25. Dice la palabra de Dios, dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Lo primero que se apodera de ellos es un temor. Se apodera de ellos un temor. Amén. Se apodera de ellos un gran miedo. Entienda esto: los temores son parte de nuestra vida. No hay hombre que no tenga o enfrente temor o tenga temores. Busque en la Biblia y no hay hombre o mujer que nunca haya tenido temor o miedo. Los miedos los enfrentó Pablo, los enfrentó Pedro, los enfrentó David, los enfrentó Malaquías, los enfrentó el profeta Jeremías, los enfrentó todos los grandes hombres de la Biblia. Tuvieron miedos. En una ocasión el Señor le dijo a Pablo: no habla, no temas, amén, no calles. Está diciendo: no tengas temor, porque todo ser humano enfrenta miedos. Génesis 3:10. Lo primero que tuvo Adán fue miedo. Génesis 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios de esta manera. Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo. El capítulo 31, versículo 31, dice la palabra de Dios. Génesis 31:31. Respondió Jacob, dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Todos los hombres han tenido miedo. Primera de Samuel 17:11, cuando vino el Goliat a pelear contra David, vemos aquí al pueblo y a Saúl llenos de miedo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Los hermanos de Jerusalén, en Hechos 9, versículo 26, tenían miedo de Pablo o de Saulo. Hechos 9, versículo 26, dice la palabra de Dios de esta manera. Aleluya. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora, cuando Jesús llevó a sus discípulos a través de ese lago, era para que ellos enfrentaran sus temores, para que los enfrentaran. Amén. Tarde o temprano tenemos que enfrentar los temores. Óigame bien, tarde o temprano el Señor nos llevará a lugares especiales para que enfrentemos nuestros temores. ¿Por qué, hermano? Porque Él quiere llevarnos a algo más. No quiere que quedemos allenados. Tenemos que aprender a enfrentar los temores. Aleluya, en el nombre de Jesús. Porque Él quiere que crezcamos. Quiere llevarte a algo más grande, a algo mejor. Porque los temores no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar. Los temores nos paralizan. Amén. Nos afectan los temores. Aleluya. Por ejemplo, yo recuerdo aquella ocasión que me dijeron, aleluya, que me dijo aquel pastor: debería venirse a predicar aquí a Guatemala. De recién que yo llegué aquí, y cuando yo escuchaba acerca de las pandillas y esas cosas, de las noticias, de lo que pasaba, hermano, sentí un gran temor. Pero nunca me imaginé que Dios me iba a traer a Guatemala para enfrentar eso. Y ahora lo que estoy enfrentando, escuche bien, aleluya, son luchas fuertes, son temores que muchas de las veces despiertan a uno por las noches, nos despiertan por la madrugada pensando: tal vez voy a fracasar, no voy a poder hacerla. Pero tenemos que enfrentar esos miedos. Cuando dicen amén este día, en el nombre de Cristo Jesús.
Porque yo entiendo que Dios tiene algo más. Yo entiendo que Dios tiene algo más. Tercero, la tormenta en el mar era una preparación. Era una preparación, era un entrenamiento para algo más que venía adelante. Y no se imagina lo que venía adelante. Amén. Era una preparación. Estás enfrentando miedos. Tal vez piensas que no vas a salir de esa. Tal vez piensas que no vas a seguir adelante. El discipulado cristiano, hermano, escucha bien, no solo consiste en predicar, cantar y hacer sermones. No solamente significa aprender a orar. Tenemos que enfrentar nuestros miedos, nuestros temores. Tenemos que enfrentarlos. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Tenemos que venir a orar, salir a las calles, a predicar, aleluya, a hacer algo por la obra de Dios. Hermano, oiga bien, la tormenta, los temores en los discípulos no fueron en vano, porque escuchen bien, ellos al ir al otro lado, ellos vieron algo glorioso. Entonces había una preparación. Amén, en sus vidas. Si usted viene a Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, se va a dar cuenta de por qué el Señor los llevó a la barca. ¿Por qué les dijo subamos a la barca? ¿Por qué les dijo subamos y vayamos al otro lado? Porque al otro lado había algo esperándolos. ¿Y qué los estaba esperando? Al otro lado, dice la Biblia, se encontraron, amén, a dos gadarenos, dos endemoniados. Al otro lado. ¿Están todavía por acá esta noche? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, el cruzar el mar, la tempestad, era una preparación para algo más que vendría para ellos. Ellos iban a ver la liberación aquí de dos endemoniados. Iban a ver el milagro en la vida de estas personas. Amén. Si queremos que Dios nos lleve a algo más grande, enfrentemos los temores. Tal vez tienes miedo a predicar en las calles, tal vez tienes miedo aleluya, a perder tu familia, a fracasar en el trabajo. Tal vez piensas que no vas a salir de esta. Enfrenta los temores en el nombre de Cristo. Enfréntalos. Enfréntalos. Ellos acudieron a Jesús y cuando van al otro lado encuentran a estos dos gadarenos y la Biblia dice que nadie podía con ellos. Nadie, dice la palabra, al grado que nadie siquiera podía pasar por ahí. Nadie, dice la palabra. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y salieron, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. He aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad se al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Pero aquí hubo un milagro glorioso. Amén. Qué bueno es Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Cuando haya tormentas en su vida, no tema, enfrente esos temores, no huya, amén, aleluya, no se aparte, no sea cobarde, más bien enfrente sus miedos. No es el único y no es la única persona que está enfrentando estas cosas. Quiero cerrar. Jesús le dijo a sus discípulos: suban a la barca
y pasemos al otro lado. Y en Marcos 4:36 dice: y había también con él otras barcas. Ahora quiero que entienda esto. En Marcos 4 versículo 36 dice la Biblia que Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y el versículo 36 dice: y había con él otras barcas. La diferencia de las barcas de los otros y la barca de los discípulos es que en la barca de los discípulos iba Jesús. Y cuando Jesús está, todo va a salir bien. ¿Cuántos dicen amén este día? Esa es la diferencia. Tú puedes ver a otras personas, cada persona va en su barca. Amén. Pero mira la diferencia. En la barca de ellos no va Jesús, pero en tu barca sí va Jesús. Y cuando va Jesús, todo va a estar bien. Esto no significa que no enfrentaremos las tempestades y el vaivén de las olas. Esto no significa que no vamos a tener ciertos miedos, pero recuerda que en nuestra barca va Jesús. ¿Cuántos dicen amén este día? En mi barca va Jesús. Dije que en mi barca va Jesús. En mi barca va Jesús. En tu barca va Jesús. Así que tenemos que seguir adelante, porque al otro lado nos espera algo, hermano, glorioso, y necesitamos enfrentar esos miedos. Dale un aplauso fuerte a Cristo con todo tu corazón en esta noche. Dale